Arde el dólar, no logramos tener un techo, hay argumentaciones varias. Tenemos un dólar oficial utilizado para transacciones de Impo y Expo, ¿sí? Que es un volumen grande. Tenemos un número, a mi entender, que es el que más nos preocupa, que es a cuánto se está dolarizando en forma legal, a cuánto se está dolarizando la economía, las empresas o los grandes inversores en el mercado. Llegó a tocar 173 pesos este dólar. Y el dólar blue, que no tiene techo, ¿sí? Que está en 195 y la brecha con el oficial es fenomenal, ¿sí? Bueno, está Claudio Lozano aquí en el piso, también director del Banco Nación, digo bien. Claudio, me gustaría que tratemos de empezar a desglosar el comportamiento del sistema económico general, el impacto que tiene en las expectativas de precios, en las expectativas del ahorrista, esta volatilidad tanto en el dólar de contado con liquid como en el blue. ¿Qué visión estás viendo? ¿Por qué está disparada? ¿Por qué no se puede contener? El ministro Guzmán, que ha sido fortalecido durante toda la semana, fue tomando distintas decisiones que evidentemente no han podido controlar, por lo menos en el corto plazo, la divisa. Yo dividiría la cuestión en tres partes. Una, ¿por qué pasa lo que pasa? Segundo, qué cosas el gobierno no hizo bien para que hoy esté pasando lo que ocurre. Y tercero, ¿cómo impacta esto? ¿Por qué pasa? Digamos, lo primero que hay que decir es que si uno mira la economía argentina, Argentina cerró un acuerdo con los acreedores por consenso sobre la deuda, es decir, salió de esa suerte de default en que nos había dejado la gestión anterior. En segundo lugar, Argentina no está atravesando hoy esos momentos en donde le faltan dólares. Argentina tiene un saldo comercial para este año proyectado de más de 17.000 millones de dólares. O sea que no es que no existen dólares en la Argentina. Hagamos un punto ahí, porque esa es la gran pregunta. Hoy esta semana hablando con economistas, algunos te decían que había reservas en el Banco Central negativas, otros te decían que había 300 millones netas, otros te dicen 500, nadie te da el número exacto. Mi pregunta es, ¿el Banco Central cuenta hoy con reservas o no cuenta con reservas? El Banco Central cuenta hoy con reservas. ¿Sabemos qué número? Son dos cosas distintas. Uno es el saldo comercial y otra cosa son los dólares que tiene el Central. Bueno, pero lo que digo es, cuando vos tenés 17.000 millones de dólares de saldo comercial, sí, no deberías tener problema cambiario. Y al mismo tiempo tenés cerrado el frente del endeudamiento, es otro elemento adicional. Sí, no pagas deuda, no tenés salida por turismo, ¿sí? No, pero aparte, no tenés un dólar atrasado. El dólar oficial es un dólar que está en relación con los precios. A ver, está más o menos en el nivel promedio del periodo 2003-2007. Lo que quiero decir con esto es, no hay en términos objetivos razones para estas presiones. ¿Retraso cambiario decís que no hay? No, para nada. Okay. Y no lo digo yo, lo dicen también aquellos que permanentemente son voceros de cierto tipo de intereses. O sea, digo, la verdad, cualquier mirada sobre el nivel del tipo de cambio es un nivel del tipo de cambio razonable. Por lo tanto, digo, es más, si uno pensara a la Argentina con un tipo de cambio como el contado con liquid o con el blue, sí, y demás, sería un verdadero desastre. ¿Por qué? Por el impacto que tendría un dólar de 170 sobre los niveles de precio y sobre la situación de pobreza. Recordemos que estamos con 47% de pobreza en la Argentina, 21 millones de personas, 6 millones de indigentes. Digo, si acá tenemos... Pero Claudio, vos decís que ya te dejo terminar la idea porque yo entiendo que es importante poder tener unas ideas, pero bueno, en televisión por ahí te voy repreguntando. Pero vos decís que no hay conformación de precios con estos números de dólares. No. ¿Los hay? No. Hay una expectativa de decir, bueno, va a haber una devaluación. Una cosa es que haya expectativas respecto al tema de lo que puede llegar a ocurrir, pero digo, igualmente, si vos transformás el dólar oficial, que es por donde pasa el volumen más importante de las transacciones, claro, si vos me decís, lo llevás a 170, la Argentina que generás es un desastre. Es un desastre. O sea, vos decís que una devaluación, entonces, muchos dicen, ¿cómo puede ser que el presidente se puso esa ancla, ese collar de melones al ratificar y después el jefe de gabinete decir que no se va a devaluar? Sería
un delirio para aquellos que dicen que hay que devaluar, venir al tipo de Por cambio oficial a supuesto, 170. sí, sí. Sería Lo que quiero- una debacle. Es bueno tener en claro que lo que se está discutiendo no es devaluación sí o no. Se está discutiendo un salto cambiario brusco, una maxi devaluación, o mantener una devaluación controlada, Ordenada. que permita ordenar el sistema de precios. El gobierno está tratando de mantener una devaluación controlada que le permita manejar el resto. Digo, lo que está pasando hoy con estos dólares que vos tenés de movida, esto tiene un impacto inmediato sobre la tasa de interés. Vos subís la tasa de interés para evitar el tema del dólar, con lo cual estás encareciendo el costo del crédito Sí. y estás profundizando la recesión en la Argentina. Por lo tanto, lo que digo es, acá hay, ¿por qué digo esto? No hay razones económicas, y esto lo digo para decir, acá Ok, hay presiones, metámonos en lo político, hay presiones entonces. de otro orden. Metámonos en lo político, porque si no hay razones económicas Bueno, para decir, a eso voy. hay problemas claramente políticos de decisiones o de no decisiones políticas Y yo te diría- que están haciendo que la economía esté prendida a fuego en términos Primero cambiarios. te diría, ¿quién presiona? Primero presionan fondos especulativos que entraron para apropiarse de rentas en pesos importantes. El año pasado. El año pasado, Sí. y que en el marco del salto cambiario de la Argentina quedaron atrapados y quieren salir. El reperfilamiento también, no habían quedado atrapados. Exactamente. Sí. Esto, ahí hay nombre y apellido, digo, estamos hablando de fondos como Pinco, como Templeton, y que francamente quieren salir. Ese es un tema. Segundo, hay aquellos que presionan para posicionarse respecto al futuro de la Argentina, tomar, digo, sí, desde el campo de los exportadores, por ejemplo, cualquier devaluación los dejaría mejor posicionados para el crecimiento futuro, es decir, apropiar mayor cantidad de los ingresos que la Argentina genere. Y tercero, hay presiones políticas, intentando plantearle al gobierno proyectos económicos concretos. El caso del Consejo Agroindustrial Argentino, presentando su propuesta para que la perspectiva del país sea esa, es un caso muy concreto. Y te diría más, esta presión cambiaria corona todo un proceso político de ofensiva sobre el gobierno que comenzó con Eduardo Duhalde, Pero sí, planteando que había un golpe de Estado y demás. Bueno, después tuviste el tema del conflicto policial, tuviste el sobredimensionamiento mediático de las tomas, el tema de la inseguridad. Y en ese marco, el golpe de mercado aparece al final porque no había razones para que hubiera. Pero esto es eso. Ahora, hay que ir al otro punto. Es cierto que esto se puede hacer porque el gobierno administró mal algunas cosas. Y si bien hay dólares en la Argentina, ese saldo comercial no quedó en el Banco Central. Y no quedó en el Banco Central porque primero... ¿Y dónde está? Digamos, los exportadores no ingresaron todo lo que tenían que ingresar. Hay 4.000 millones de dólares afuera. Pero espera, saldo comercial ya ejecutado. Si vamos a tener a fin de año 17.000 millones de dólares, bueno, al día de hoy no sé si habrá 13.000, 14.000. Al día de hoy... Bueno, eso debería de estar, eso debería estar. Si vos tomás enero-agosto, sí, deberías haber tenido un saldo comercial de 10.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos 10.000 millones? Tuviste 6.600. ¿Por qué? Porque los exportadores dejaron 4.000 afuera, todavía no lo entraron. Primera cuestión que el gobierno debiera discutir, porque no se puede no liquidar. Eso es un delito. No, un delito no, Sí, no, el es Código un Penal delito. no lo pena. ¿Eh? Es un delito por ahí moral, pero no es No, hay normas. Ah, no, eso ya se liquidó y no lo entraron. Eso ya se exportó. Pero no se ingresó. Vos tenés ¿Cuál es el plazo? Porque Macri lo había extendido ese plazo mucho, ¿no? Macri lo había extendido. Primero Macri nos dejó sin plazo. Sin plazo. ¿Y ahora? Ahora, cuando se cayó todo a pedazos lo de Macri, el propio Lacunza y Guido Sandleris al frente del Central, cuando ya todo se caía, establecieron normas en donde se les daba 15 días de plazo para liquidar las exportaciones. Así que hasta el propio gobierno anterior, frente a la coyuntura cambiaria de la Argentina, estableció una limitación en ese sentido. El primer punto es que el gobierno además incluso le dio a los exportadores ventajas para que reduciendo retenciones y todavía no ingresaron. Es corto, una torpeza política. Una torpeza política, perdón. Ese 3% que le ofrecía de retención fue el periodo que pasó. Desde esa oferta a hoy, el oficial ya devaluó más. Pero sí, Digo, es una torpeza política total, por eso no se liquidó nada. Bueno, pero lo que digo es que tienen que liquidar, deberían haber liquidado al dólar a la retención anterior. Encima con una soja a $400. Tengo que ir cerrando la nota, pero te quiero preguntar algo. Hay otro dato importante, sí, que es el gobierno permitió que se fueran 10.000 millones de dólares en pago de deuda pública,
3.000 millones que se fueron porque vos pagabas mientras negociabas. Y en ahorro. Y no. No, y aparte en dólar ahorro. El dólar ahorro es el menor problema este año. Mira. No tiene nada, o sea, todo lo que se armó del dólar ahorro es mentira. ¿No eran 1.500 millones de dólares por mes? No, esto no es este año así. En 8 meses se fueron solo 2.200 millones por el dólar ahorro. ¿Y para qué cerraron más el dólar ahorro que se generó pero toda una... Por eso te estoy diciendo, hay error en la mirada del tema. Primero, no es cierto que la Argentina no tenga dólares, el problema es que los exportadores dejan afuera 4.000, vos pusiste 3.000 para pagar deuda pública mientras negociabas y también cancelaron deuda privada por 7.000 millones de dólares las principales empresas transnacionales y grupos empresarios del país. Muchos de ellos incluso que son parte del complejo sojero y aceitero, los mismos que exportan, son los mismos que cancelaron deuda, cuando tienen dólares propios que deberían haber utilizado y cuando también tienen capacidad para reestructurar vencimientos. Tengo un tema para cerrar, lamentablemente, porque tengo que cerrar, me queda muy poco tiempo de bloque y de programa y tengo un montón todavía, pero hay algo que quiero hablar de salario, muy cortito te pido, Claudio, que tiene que ver con esta preocupación, que es la devaluación también lo que conlleva es salarios paupérrimos. Hoy estamos digamos, en la base de la pirámide en términos de cuánto ganamos nominalmente en dólares, ¿no? Vos fijate, un salario mínimo vital y móvil hoy son 97 dólares. Pasá a la próxima, vamos a hacer picadito. Ese salario está 35% abajo del que tenías en el 2015. Bueno, salario de un enfermero hoy son 179 dólares, de un enfermero con el laburo que están teniendo. Dale. Vamos a meterle rapidito, chicos, que lo quiero cerrar con Claudio. Salario de un maestro inicial, 184 dólares, ¿sí? El salario de un policía, después de todo el conflicto y de la mejora, tiene 228 dólares. Y esta es la última. Yo lo que digo es, ¿cómo se reactiva una economía con salarios básicos digamos, de este nivel de pobreza? ¿Cómo vamos a reactivar una economía con salarios que son mínimos, jubilaciones mínimas? El punto central para la reactivación de la economía argentina hoy, y lo están mostrando los sectores que van siendo exceptuados y comienzan a funcionar luego de las restricciones de la pandemia, inmediatamente se recuperan un poco, pero rápidamente se frena esa recuperación porque no hay mercado. Acá para recomponer necesitas demanda y para eso es vital el gasto público y recomponer los ingresos de la población. Y hay una discusión que el gobierno planteó hace un par de meses y del cual ahora ha retrocedido, que es la discusión sobre la necesidad de un salario universal para la población informal, que tiene que actuar como piso para que podamos recomponer ingresos del resto de la población. Yo me quedaría 4 horas más hablando con Claudio. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí, porque creo que no estamos hablando de reforma tributaria, hablamos de gasto público. Lamentablemente tenemos que cerrar... el impuesto a las grandes fortunas sigue postergado. Tenemos que lamentablemente cerrarlo, que Claudio, mil gracias por haber venido un sábado. Te agradezco muchísimo. No, al contrario.